Muy buenas noches, estimados hermanos, en este miércoles 11 de diciembre. Gracias a Dios por la bendición de poder reunirnos para orar. Como Primera Iglesia Bautista de Monterrey, estamos en una campaña de oración en donde todos los miembros de nuestra iglesia deben orar al Señor Jesucristo, creyendo sus promesas, creyendo que Él nos oye. Y gracias a Dios por este medio de la oración que nos ayuda a hablar a nuestro Dios, llevar nuestras cargas, llevar nuestras gratitudes, llevar nuestras alabanzas al Señor. En estos miércoles he venido hablando acerca de los enemigos de la oración. El texto clave es el Salmo número 32, pero hoy voy a leer del versículo 1 hasta el versículo 5. Salmo 32, 1 al 5 dice: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. El día de hoy, estimados hermanos, quiero que podamos reflexionar en un enemigo más, en la cual no nos ayuda a orar. Este enemigo procura desviarnos de la comunión con Dios. Dice esta ocasión que es los motivos falsos. Los motivos falsos en la oración hace que el cristiano no tenga, digamos, una plena comunión con el Señor, un hablar con Dios, un comunicarse con Dios, un deseo ardiente de buscar su rostro, de hablar con el Dios vivo. Por eso el Señor Jesucristo nos dice en Mateo capítulo 6 a todos los cristianos, a todos los seguidores de Cristo Jesús: y cuando ores, capítulo 6 de Mateo, versículo 5. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar, miren lo falso, aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Versículo 7. Y orando, dice el Señor, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis, pues, semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Está hablando entonces el Señor Jesús a sus discípulos, y está hablando en este tiempo a su iglesia, a nosotros, para que aprendamos a orar, para que pidamos al Señor que vaya quitando estos enemigos que nos impiden llegar al trono de la gracia. Un ejemplo de esos motivos falsos lo puedo yo encontrar en Lucas capítulo 18, donde el Señor Jesús habla a sus discípulos. Miren, oiga, Lucas capítulo 18, vamos a leer versículo, déjeme buscar aquí Lucas capítulo 18, versículo 9. Oiga lo que dice la Biblia. A unos que confiaban en sí mismos como justos. Ya con eso, ya de entradita, estimados hermanos, fíjense, estas personas que confían en sí mismos, no en la justicia de Cristo,
sino en su propia justicia, dice, y menospreciaban a los otros. ¿Cómo pueden orar estas personas? Dice, dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, mire los motivos falsos de este hombre religioso, oraba consigo mismo de esta manera. Mire la oración de este religioso: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mire qué oración. Fíjese cómo estaba orando este hombre religioso. Podría ser que en este tiempo, en el siglo XXI, haya personas religiosas que basan su fe en sus propias obras, no en la obra de Jesucristo, no en la justicia de Jesucristo. Por eso el Señor nos ayuda o nos enseña cómo orar. Y los discípulos, cuando veían a Jesús orar, les impactó en su vida, de tal manera que ellos le dijeron a Jesús: enséñanos a orar, con esa pasión, con ese deseo, con esos motivos agradables para buscar al Señor. Estos motivos, o este motivo de este hombre fariseo, este hombre religioso, de esta oración, con motivos falsos. Cuando nuestros motivos no son buenos, nuestras oraciones carecen de poder. A veces piensan muchas personas el mal para otros, ¿verdad? El que le vaya mal a otros. A veces oran, hermanos, para que otros le vayan mal, para que otros se enfermen, para que otros les pase un accidente. Son motivos falsos. Por ende, es imprescindible cuando hacemos algo, especialmente los grandes proyectos, examinar por qué lo estamos haciendo. Entonces, mire lo que dice Santiago 4:3. Dice: pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Al orar, estimados hermanos, debemos examinar si estamos actuando con orgullo, actuando en la autosuficiencia, actuando bajo el egoísmo, y debemos nosotros examinarnos cómo está nuestra vida de oración, cómo está nuestra relación con Dios, cuáles son nuestros motivos para orar. Pues es importante alabar al Señor, exaltar al Señor, pedir la bendición aún a nuestros enemigos, para ellos, ¿verdad? Para que caiga la bendición a ellos. Por eso Jesús le dice a sus discípulos: no maldigáis. En lugar de maldecir, hay que bendecir. Debemos orar para que otros le vayan bien, para que aquellas personas que nos desean mal les vaya bien, que el Señor les bendiga, que el Señor los conmueva, que el Señor los atraiga para sí, que se conviertan de sus malos caminos y vengan a los pies de Cristo. Estimados hermanos, en este día de oración, oremos bajo la guianza del Espíritu Santo. Roguemos al Señor, pidamos al Señor conforme al corazón de Él y esperemos la respuesta de Él a nuestras oraciones. Padre Santo, muchas gracias, Señor, por este momento de orar. Permite que nuestros motivos no sean falsos, sino sean motivos que te agraden. Señor, aquellos motivos que exalten tu nombre, que sea de bendición para toda persona. Y gracias porque tú, a través de tu palabra, nos estás enseñando a orar. Bendice a mis hermanos en cada momento de su vida, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios le bendiga, estimados hermanos.